un tema que se ha convertido, luego de que terminó la ficción del tercio mileísta, en el otro tema que es presentado permanentemente como un riesgo para la democracia, que es la cuestión del voto en blanco. Está en línea Bernardo Sáenz, que ha venido siguiendo este tema. Bernardo es productor de seguros en Alejo Ledesma, Córdoba, pero viene siendo muy activo y muy puntilloso sobre este tema en su cuenta de Twitter. Bernardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué te dio por seguir este dato en particular? En realidad a mí me gusta siempre seguir todos estos datos que son de interés público, especialmente por ahí los que son más difíciles de acceder para la gente común. Ujú. Eh, en este caso, de seguir el dato, yo seguí, lo que empecé a hacer es seguir el dato horario de las elecciones de Córdoba y ver cómo iba evolucionando. Y en general, el que todos miramos es el resultado de la elección, cómo viene el resultado para cada uno de los candidatos, que es que siempre es el que interesa principalmente. Pero con las elecciones que había habido antes en las otras provincias, había algo que era muy curioso, que el primer dato de la participación electoral venía dando un número bastante bajo, y en general el periodismo y los medios de comunicación tomaban ese dato inicial, que era normalmente bajo comparado con otras elecciones, pero sin tener en cuenta que eso a lo largo del comicio iba variando, que, que lo mismo ocurre con el resultado de las elecciones, de los candidatos. Eso siempre es común, todo el mundo sabe que a las 7 de la tarde, cuando aparecen los primeros datos, nunca hay que tomarlo demasiado en serio, porque a medida que se van cargando datos de distintos lugares de cada provincia, o en el caso de una nacional o dentro de una nacional, de cada región de la provincia, van cambiando. Y en el caso de Córdoba, el primer dato que salió de participación electoral fue muy bajo, 61%, que eso la verdad que es un número bajo. Y eso fue el que publicaron varios medios de la provincia de Córdoba encima, Ujú. porque ni siquiera son de otra provincia que no tiene tanto interés en seguirlo detalladamente, y se quedó ese dato que después, bueno, se difundió a nivel nacional, que daba la impresión de que hay una cierta desgano con la política, la participación democrática, un poco rememorando épocas, no sé, del 2001, que fue la última Mm. vez que hubo una muy baja participación, porque realmente estaba todo el país muy enojado con la política y no lo veían como una solución. Y bueno, yo lo que fui es siguiendo el dato hora a hora, va viendo que de a poco empieza a subir ese dato. Y finalmente pasa de 61, que fue el primer dato que se difundió a las 7:20 de la tarde, y a medida que pasaba el tiempo termina en 68%, que eso ya a las prácticamente 11 de la noche ya no cambia demasiado, Ujú. pero sin embargo quedó como instalado que el dato de participación era 61, 62%, que era bajo, cosa que no fue así en realidad. Ujú. En líneas generales, por lo que yo estuve leyendo, el resultado final de concurrencia no solo no es bajo, sino que está dentro del promedio histórico, ¿no? Sí, la verdad que mira, quedó un poquitito por debajo del histórico. Mira, la elección anterior del 2019 había sido, si no me equivoco, 73%, ahora fue 68%. Realmente la diferencia es muy chica. Yo tengo publicado por ahí uno de la evolución de los últimos años, que está en declive la participación, pero la interpretación no es sencilla, porque uno pensaría que puede ser que en los últimos, que estamos hablando de 30 años, ¿no? Desde el 83, de la vuelta a la democracia, uno pensaría que hay un cierto desinterés mayor por la participación, pero es difícil analizarlo, porque uno tiene que tener en cuenta también que los mayores de 70 años no es el voto obligatorio, así que eso puede influir, porque cada vez es mayor el porcentaje de gente mayor, y desde ya hace unos 5 o 6 años, no me acuerdo bien, desde que se puso el voto para los menores de 16, 18 años, ese voto tampoco es obligatorio. Mm. Entonces, que uno vea una cierta tendencia en declive no significa que haya un menor interés por la política.
Claro, bueno, ahí hay todo un temita, ¿no? Que es justamente, muchas veces hay especulaciones sobre el voto joven, esto y lo otro, cómo va a incidir, y yo creo que eso se vincula mucho a muchas encuestas que se hicieron con la cuestión de Milei, que es un sector que tiene baja concurrencia para votar. No es un sector que tenga una concurrencia que vos digas, wow, los pibes están desesperados por votar. El proceso Mira, vos sabés que, disculpa que te interrumpa, vos sabés que yo traté de buscar ese dato porque es interesante verlo y además debería existir el dato de participación por rango etario, porque Ujú. el padrón figura el año de nacimiento de cada uno de los electores, o sea que ese dato la justicia electoral lo tiene, y además la justicia electoral, luego de cada comisión, si uno no va a votar, entra en un registro de infractores. O sea, uno debería votar o si no va a votar, justificar Justificar. por qué no va a votar. Yo traté de pedir a la justicia electoral para tratar de ver cuál es dentro de cada rango de edad, quién es el que no va a votar o si es distinto, porque por ahí es parejo, uno no quiere presuponer algo que un cierto grupo etario participa más o menos, pero la verdad es que sí, hasta que no se ven los datos no está. Y desgraciadamente la justicia electoral no los ha hecho, no los ha hecho públicos, así que eh, creo que podemos especular en torno a esto, no tener datos, no tenemos datos certeros, Ujú. desgraciadamente. Sí, no, yo tengo algunas referencias de gente que trabaja en la política que observa eso. Ellos observan que no hay una gran concurrencia de los chicos, que gente que está muy acostumbrada, digamos, que trabaja de esto desde el 83, digamos, que conoce mucho de esto. Acá en Mar del Plata me refiero, ¿no? No sé si es una característica general, pero es interesante. Pero bueno, me importaba poner esto en atención porque viste que se van creando climas con esto y te juegan con el deterioro de la democracia, el deterioro de la democracia y lo que se observa más allá de que haya una mirada crítica sobre la política y está bien que lo haya, que a la hora del voto el argentino en general en promedio, y no porque sea obligatorio, porque la verdad que lo de la obligatoriedad está profundamente diluido, como bien vos decías, la ley tiene un poder sancionatorio que sin embargo no aplica absolutamente a nadie, ni en términos de multa ni de sanciones particulares, ¿no? Sí, mira, y hay otra cosa que uno debería haber reflejado en los datos, si hubiese esta poco interés en participar, que es el voto en blanco, votos nulos, y eso sigue estando en niveles muy bajos. Yo no tengo exactamente ahora el número de cuánto fue, pero a ver, no lo tengo porque fue tan bajo que no interesa, ¿no? Es como Ujú. que realmente ni lo mira porque era tan chico que uno directamente mira, esto no es un dato, está en los niveles de siempre, no cambia ningún resultado. Eh, en realidad, mira, te estoy diciendo esto para los datos. En Córdoba hubo elecciones para gobernador, legislador, tribunal de cuentas y en algunos casos intendentes. En el de gobernador, que es la principal figura que aparece en la boleta, en ese el dato de voto en blanco o voto nulo fue muy bajo. Te estoy hablando de menos del 5%, y no me quiero arriesgar, pero creo que fue menos del 2%. En las otras categorías hubo un poquito más de voto en blanco, pero por una cuestión de que nosotros tenemos boleta única y hay veces que la gente no termina de entender cómo funciona, cómo marcar, que eso es una cuestión a resolver. Claro. Te agradezco muchísimo, gracias por tu preocupación y gracias por compartirla con nosotros, Bernardo, muy amable. Al contrario, muchas gracias a vos. Bueno, Bernardo Sáenz, un ciudadano de a pie como todos nosotros, pero que le gusta hacer estos números, interesantes datos nos brinda.